Bueno, como todas estas sesiones estamos viendo el tema tan grande, tan pleno, pero que también tan profundo, ¿no? De la obra, la misión de Jesús, el conocerlo a Él, el saber por qué vino, por qué murió, por qué resucitó, la respuesta que tenemos que tener nosotros también y la diferencia de lo que es ser un creyente nominal, se dice, un creyente que solamente es alguien que sigue, y un discípulo que no solamente sigue, sino que imita los pasos del maestro, ¿no? Habíamos visto hasta el anterior jueves eso, ¿no? Hoy vamos a entrar a una lección muy interesante, ¿no? Y es en esta noche, tanto los que están conectados en esta hora como los que después van a poder ver este video, la pregunta y la clase del día de hoy tiene que ver con ustedes, ¿sí? Porque ustedes están presentes acá, pero la cuestión, el kit de la pregunta del momento es esto que hemos ido hablando durante estas semanas, ¿no? ¿Cómo ha llegado a sus vidas? ¿Cómo ha sembrado? ¿Cómo ha sido sembrado? ¿Y qué va a causar? ¿No? Porque siempre tiene que causar algo. Siempre tiene que, por más de que yo a veces soy malo en cuidar plantas, pero a veces no sé si a alguno le ha pasado, ¿no? Que a veces uno puede cuidar una planta y esta planta se puede llegar a secar, ¿no? O sea, uno compra una buena planta y por falta de riego se seca, o uno no tiene la mano, se dice, para poder cuidar de las plantas. Pero por otro lado, si uno sabe cuidar la planta, es como que esta da frutos, esta crece, esta se expande, ¿no? Entonces, todo lo que se siembra tiene una respuesta, tanto negativa como positiva. Hoy vamos a ver acerca de estas semanas y lo que hemos ido sembrando en sus corazones. Por eso que la lección del día de hoy justamente nos lleva a un pasaje de la Biblia que está en Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 9, ¿no? Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 9. Quiero que lo puedan leer en esta noche. No sé quién se animaría a leer este pasaje. Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 9. La hermana Lidia está ahí con la Biblia. Por favor, le voy a pedir a la hermana Lidia que lea el pasaje. Bueno, del 1 al 9, ¿no? Del 1 al 9. Dale. La parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó en tierra entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amén.
Bueno, como pueden ver, la parábola que está en el capítulo 4, versículo 1 al 9, implica eh, elementos o figuras que utiliza Jesús para poder entender lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno, ¿no? Para acá es lo que tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Hay dos figuras de las cuales nosotros tenemos que saber y entender hacia dónde vamos a dirigirnos, ¿no? Por un lado está la tierra, cuando vos recibes la palabra, ¿sí? Pero otro lado está también la semilla, que en este caso es la palabra, ¿sí? Pero ustedes al salir de este discipulado, no solamente ahora van a ser tierra, sino también van a ser semilla, ¿no? Y esta semilla va a tener que dar un fruto. Ahora, volviendo al pasaje, vamos a compartir pantalla. En la lección que hemos ido, que les ha llegado en estos días, dice lo siguiente, ¿no? Este es el sexto encuentro del grupo de vida y el tema de hoy es sembrando una semilla en buena tierra. Entonces en Marcos capítulo 4, versículo 9 que hemos leído, dice, ¿no? En esta historia que cuenta Jesús, la semilla es la verdad del mensaje de la salvación, ¿no? La semilla es la verdad del mensaje de la salvación. Hemos visto en estas semanas, ¿no? Que es el Evangelio, que es las buenas nuevas. Cuando es escuchada por cualquier persona, ¿no? Pero hay diferentes respuestas, ¿no? No todos tienen la misma respuesta a este mensaje. Y cuando es escuchada por cualquier persona, pero hay diferentes respuestas hacia la invitación y el regalo de Dios a la humanidad. Dijimos que Dios nos está invitando a ser parte de algo grande, de un propósito que tiene en nuestra vida, ¿no? Y que habíamos hablado de que el mayor regalo, el mayor milagro que Dios hizo fue Jesucristo, ¿no? Dios mismo haciéndose hombre y estando en medio de nosotros. Lo interesante de este pasaje, Marcos, es que al principio Jesús cuenta la historia a un público en general, pero después, a la pregunta de sus discípulos para seguir ahondando en el mensaje, ¿no? Le preguntan y le dicen, si nosotros de alguna manera vamos a entender este mensaje como algo pleno, no solamente oído, sino como algo pleno, ¿no? Y dice, si leemos Marcos capítulo 4, versículo 14 al 20, existen cuatro respuestas que pueden haber al escuchar el mensaje de la persona de Jesús y su evangelio, ¿no? O sea, claramente nos dice que ante Jesús pueden haber cuatro respuestas, ¿no? Y esto tiene que ver no con el mensaje, porque el mensaje sigue siendo el mismo, la semilla sigue siendo la misma, pero la que se diferencia acá es la tierra, el tipo de tierra donde es sembrada esta palabra. Durante estas sesiones hemos hablado del mensaje de la cruz, hemos hablado del mensaje de la salvación y la renovación en Cristo Jesús, y nos damos cuenta que este mensaje ha causado diferentes aspectos en cada uno de nosotros, ¿no? Y es por eso que la palabra misma hace que nosotros seamos confrontados a una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tipo de tierra somos? Entonces, dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 4, versículo 15. Si me pueden acompañar a su Biblia, dice, o también a su material, porque ahí está puesto el versículo, ¿no? Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Lo que decía el material es que uno puede oír el mensaje de Dios a través de Jesucristo y saber cuán grande es su amor, ¿no? Pero las dudas y el mal personificado en Satanás hace que muchos solo escuchen y después de un tiempo este mensaje se pierda, ¿no? Entonces, existe esa tierra, ¿no? Que de una forma u otra puede escuchar el mensaje,
pero que este mensaje es muy atractivo, muy bonito, seguramente que ustedes han escuchado decir a las personas, ¿no? Qué lindo escuchar hablar de Dios, del amor de Dios, me llena, me hace sentir bien, ¿no? Pero el Evangelio no solamente te tiene que hacer sentir bien, sino el Evangelio te tiene que confrontar a una decisión, ¿no? ¿No? Pero cuando el Evangelio te confronta a una decisión, pueden haber dudas, ¿no? De decir, dudas. Dios me dice que al ser su discípulo tengo que entregar mi vida y tengo que seguirlo a Él y tengo que seguir sus pasos. ¿Y qué va a hacer de mi vida? ¿Y qué va a hacer de mi forma de pensar, de actuar, ¿no? Dudas, ¿no? Que involucran no tomar una plena decisión. Después el mal personificado en Satanás, ¿no? Que muchas veces puede ser diferentes pensamientos o diferente información o las críticas que a veces hay al Evangelio a través de lo que pasa, ¿no? Porque algunas veces uno le habla del Evangelio a alguien y te saca con que, bueno, hay cierto predicador que dijo cierta cosa o que yo fui una vez a una iglesia y pasó esto y que los hermanos supuestamente que creen en Dios hicieron esto. Y estas cosas que acontecen son el mal personificado en Satanás, ¿no? Esto hace que solamente algunos escuchen y después de un tiempo este mensaje se pierda, ¿sí? Por otra parte, está la segunda postura, ¿no? Dice el capítulo 4, versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra en el momento la reciben con gozo. Versículo 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, ¿no? Y acá nos muestra otra figura de otro tipo de tierra. Como les decía al principio, esto está hablando ahora a nosotros en este discipulado, ¿no? Usted siéntase personificado por todas estas tierras que estamos hablando. Y cuando usted enseña el discipulado, también tiene que decirle a la persona que le está hablando, a esta altura del curso hemos sembrado cosas en tu vida y ahora vos tenés que darte cuenta cómo has recibido este mensaje, ¿no? Entonces, como decía el versículo, sembrado en pedregales, ¿no? La explicación dice que por otro lado existen los que reciben este mensaje de parte de Dios, ¿no? Y también se sienten felices de saber que Dios los ama. ¿Quién no se va a sentir feliz que Dios te ama? Pero al no profundizar en ese conocimiento, miren lo interesante, ¿no? Subrayelo. Al no profundizar en este conocimiento, los problemas de este mundo hacen que también el mensaje se pierda, ¿no? Y como decía al principio Marco, nosotros estamos haciendo una serie de discipulados y el próximo discipulado que vamos a hacer justamente es un discipulado basado en puerta, camino y meta. Y esto es profundizar esa relación, ¿no? Hay algunos que solamente reciben el mensaje que fueron a alguna campaña o escucharon a algún predicador famoso y escucharon el mensaje de amor, pero no profundizaron, ¿no? Como lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este discipulado. Hay cosas que en nuestras iglesias no se han profundizado. Y lo más grave de todo es que no se ha profundizado el conocimiento en Jesucristo, ¿sí? Eh, eh, por dos causas. Primero, la falta de interés de la persona de saber quién es aquel que ha hecho el milagro, que ha hecho la obra en mi vida y quién es aquel que predican, ¿no? Más que el milagro o el hecho que ha pasado en mi vida, ¿no? Y el segundo problema sería la iglesia, también nosotros como iglesia, que suponemos que la persona al venir a Cristo ya de antemano conoce, ¿no? Y por eso que muchas veces no profundizamos este tema de quién es Jesús, por qué murió, por qué su resurrección, qué significa seguirlo a Él, ¿no? Entonces, como no profundizaron esto, después también ellos se pierden, ¿no? Porque por cuanto viene la tribulación y la persecución, porque hay algo que también no se menciona muchas veces en el mensaje de Cristo, y es que seguir el mensaje de la cruz conlleva sacrificios, ¿no?
Y seguir el mensaje de la cruz conlleva decisiones que uno tiene que tomar. Cuando uno toma decisiones, ¿no? A veces esas decisiones son radicales, porque los cambios que tiene que haber en la vida de una persona que conoce a Cristo tienen que ser de transformación, no solamente de un cambio superficial. Yo no puedo decir, yo soy cristiano porque ahora, hace un par de años, todos los domingos me congrego, conozco todas las canciones de la iglesia y bueno, y he empezado a leer la Biblia y bueno, y ya conozco los hermanos de la iglesia, ¿no? Sino que conlleva una transformación de la vida. Bueno, ese sería el segundo tipo de tierra. Ahora, versículo 18 del capítulo 4. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, ¿no? Otro tipo de tierra, ¿no? La palabra llegó a un tipo de tierra sembrados entre espinos y los que oyen la palabra, ¿no? Pero los afanes de este siglo y el engaño, las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿no? Y esto ya no tiene que llevar, ya no tiene, perdón, ya no tiene que ver con la prueba, el problema, la circunstancia, ¿no? Sino tiene que ver, mire usted atentamente, escuche, las cosas buenas que nos pasan en la vida, ¿no? Puede ser un buen trabajo, una buena economía, unos buenos amigos que tengo ahí, que me junto los días viernes para ir a jugar la pelota, ¿no? O unas buenas amigas que el día sábado nos juntamos, dice, ¿no? Y hacemos un plato especial y compartimos, ¿no? Son las cosas buenas que son afanes de este siglo, dice la palabra, ¿no? No son malas, pero escúcheme, hay una diferencia entre un afán y algo que sea parte de mi vida, ¿no? Por ejemplo, la comida. La comida es parte de mi vida porque si uno no se alimenta, no puede salir adelante, porque la alimentación es importante para nosotros, ¿no? Y hay un dicho que dice, hay que comer para vivir, ¿sí? Pero lo contrario es vivir para comer, ¿no? Entonces estoy preocupado todos los fines de semana, que me tengo que hacer un asado, que me tengo que ir a comer un buen plato. En mi caso, mi punto, mi talón de Aquiles es el fricasé, ¿no? Yo digo, todos los domingos un fricasé, ¿no? Y pensar solamente en comida, en el deleite del cuerpo, se vuelve un afán, ¿no? O el trabajo, ¿no? El trabajo es decir, no, tengo que ganar buena plata porque me quiero comprar el último celular que salió a la moda, entonces tengo que ganar buen dinero, ¿no? O el último coche, o tengo que ir a la peluquería y tengo que hacer esto y aquello, y me envuelvo en cosas que me van alejando del mensaje de la cruz. Como le dije, esto no es malo en una proporción, pero si esto, a comparación de lo que dice la parábola, se convierten en espinos, en algo que está haciendo más, más fuerte y está creciendo más en mi vida que el mismo evangelio, ese ya es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, también están los que con toda sinceridad oyen el mensaje de Dios. Si se dan cuenta hasta ahora, estamos hablando de personas que han escuchado el mensaje, ¿eh? No es que han negado el mensaje, no, no, a mí no me habla de, no, lo han escuchado. También estamos hablando de personas que les ha agradado el mensaje, ¿sí? Ahora, dice, ¿no? También están los que con toda sinceridad oyen el mensaje de Dios, pero los intereses personales y hasta a veces egoístas, ¿no? No permiten que tome la decisión de seguir el camino que Dios quiere para que todos tengamos una vida con propósito y una vida plena. El mensaje de Dios queda estancado y no da fruto. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, conocemos el propósito, ¿no? Ahora hay dos tipos de propósito, el propósito general de Dios y el propósito particular para cada uno, ¿sí? El propósito general de Dios es que todos se salven y que ninguno se pierda, ¿no? Que el querigma
que el carisma, perdón, llegue a la vida de todas las, que el mensaje de Cristo llegue a todas las personas y todas puedan conocer que en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia, o sea, y todo lo que hemos ido viendo, ¿no? Que Jesús murió, que resucitó para darnos esperanza y todo aquello. Ahora, hay un propósito específico para su vida y para la mía, ¿sí? Que muchos pueden llevar o pueden catalogar como llamado, ¿no? Y a veces uno dice, confunde y dice llamado. Ah, el pastor tiene llamado a ser pastor, ¿no? O el evangelista tiene llamado a ser evangelista. Pero el llamado personal es el propósito que Dios tiene para tu vida, ¿no? Lo peligroso de esto es que los afanes de este mundo, a veces dice hasta los intereses personales y hasta a veces egoístas, ¿no? Hay un dicho en el mundo que uno, antes de conocer a Cristo, lo escuchó, ¿no? En la vida, primero vos, segundo vos y tercero vos, ¿no? Y si lo vuelvo personal sería, en mi vida, primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿no? Es un interés individual y egoísta, ¿no? Y a veces nosotros estamos pensando en nuestros intereses individuales y egoístas. Y esto no permite que vea el propósito particular que tiene Dios con mi vida, que me lleva a vivir este propósito general, ¿no? Porque uno va agarrado de la mano del otro, ¿sí? Ahora, dice, si tenemos esa predisposición de tomar una postura egoísta, ¿no? eh, eh, no podemos seguir eh, el propósito de Dios, ¿no? Dice el Evangelio que no podemos servir a dos señores, ¿no? Porque menospreciaremos a uno y al otro le daremos más interés y no podemos amar al mundo y a las riquezas y a Dios, dice, ¿no? Pero como le decía, no quiere decir que el trabajo sea malo, no quiere decir que la familia sea mala, no quiere decir que prosperar o tener una buena situación económica sea malo. Lo malo es que esas cosas tomen el lugar principal que solamente tiene que tener Dios, ¿no? Primero tiene que estar Dios y después de eso lo demás se tiene que ir acomodando conforme a su voluntad. Bueno, este es el tercer tipo de tierra donde fue sembrada la palabra y que lastimosamente los afanes, las cosas buenas, dijimos, ¿no? Las cosas buenas hacen que se pierda este mensaje. Después está el versículo 20, ¿no? Del mismo capítulo 4, ¿no? Y dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, ¿no? Y miren lo que dice, es sencillo. Los que oyen la palabra, los que la reciben y los que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y acá hay algo que nosotros hemos hablado muchas veces en la enseñanza del propósito y el llamado específico de cada uno, ¿no? Y acá hay diferentes medidas que ponen esta tierra que da fruto, ¿no? Algunos van a dar al 30, otros van a dar al 60 y otros van a dar al 100 por uno, ¿no? Esto es conforme a lo que Dios quiere hacer en tu vida y conforme a lo que vos estás llamado a hacer en el propósito general y en el propósito particular que Dios tiene en tu vida. Yo siempre lo ejemplifico de esta manera, ¿no? Cada uno es como una lamparita de luz, ¿no? Usted tiene una lamparita en su casa, yo tengo acá colocada para alumbrarme en la noche, yo tengo también en el dormitorio una y usted también seguramente ahora que están alumbrados, ¿no? Pero si se dará cuenta, cada lámpara tiene diferente potencia, ¿no? Hay de 60 watts, hay de 100 watts, hay de 25 watts, o sea, es la forma como alumbran, ¿no? Bueno, uno de nosotros tenemos una cierta forma de alumbrar, ¿no? Entonces, el día de mañana, cuando lleguemos delante del Señor, el Señor sabe con qué capacidad me ha hecho, sabe lo que quiere de mí, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me ha dado 30 de potencia, ¿no? Y cuando yo llegue al cielo, le voy a decir, ¿cuánto has dado vos, no? Y va a ver el Señor y va a decir, has dado 30. Bien, siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice, ¿no? ¿Sí? Eh, el de 60 dice, yo soy el doble que él, conozco más, alumbro más, ¿no? Pero no me voy a
no voy a dar 60 porque si él dando 30 está bien, yo voy a dar también 45, ¿sí? Mire, pero podía dar 60 y solamente dio 45. Y el de 100 por uno nos mira al de 30 y el de 60 así como de el que mira de arriba para abajo y dice, pobrecitos, esto solamente alumbra poco, yo puedo dar 100 por uno. Pero como puedo alumbrar 100 por uno, voy a alumbrar solamente 80, ¿no? Con 80, si Dios está conforme con los 30 de Abraham, ¿no? Con mis 80 me va a decir, como decía un chiste, ¿no? Burro campeón. Ahora bien, cuando lleguemos delante del Señor, la pregunta va a ser, ¿por qué? Si vos podías alumbrar 60, alumbraste 40. No, y uno va a decir, no, pero Abraham alumbró 30. Sí, pero a Abraham yo lo creé para alumbrar 30. A vos te creé para alumbrar 60. Vos te comparaste con Abraham y quisiste hacer lo mismo que él y no estás cumpliendo el propósito. Y mucho más al 100 por uno. Dice, no, pero yo alumbré 80. Sí, pero vos fuiste creado para 100 por uno. ¿Sí? Entonces dice, ¿no? Que cada uno va a alumbrar de acuerdo a la manera que llegue esta palabra, ¿no? Entonces el propósito de Dios se cumple cuando es sembrada esta semilla. Entonces la enseñanza de esta tierra es, primero, existen los que escuchando el mensaje lo reciben, ¿sí? Usted lo recibió, yo lo recibí. Bueno, aceptan la verdad tan maravillosa de que Dios tiene en Jesucristo, ¿no? O sea, reconocemos que Dios hizo hombre, que Jesús es Dios, ¿no? Haciendo que el mensaje dé fruto en su vida y que toca cada aspecto personal. O sea, este mensaje no solamente llegó a mi mente, no solamente llegó a mi corazón, este mensaje llegó a mi familia, este mensaje llegó a mi trabajo, este mensaje llegó a mi comunidad, ¿no? Entonces, porque toca cada aspecto personal, ¿no? Permitiéndole a Dios hacer de su vida una tierra fértil, ¿no? Para todas las buenas y maravillosas cosas que Dios quiere sembrar. Miren, lo primero que Dios siembra en mi vida es el mensaje, ¿sí? Pero al recibir este mensaje, yo estoy apto, estoy preparado para seguir siendo desafiado en las multirriquezas que hay en Jesucristo. Hay muchas cosas que el Señor me quiere seguir mostrando, muchas cosas que el Señor quiere seguir añadiendo a mi vida. Entonces este es el tipo de tierra que recibe el mensaje, pero no solamente lo recibe, sino que da fruto, pero que no solamente da fruto en su vida personal, sino da fruto en todos los ámbitos, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y le permite a Dios hacer de su vida una tierra fértil. Si uno se siente gozoso al recibir el mensaje de Cristo y al sentirse salvado, al sentirse limpio por la sangre de Cristo, es el principio de las cosas maravillosas que Dios tiene para los que hemos creído en Él. Hay muchas cosas más que Dios nos quiere mostrar, pero el principio de todo es primeramente saber cómo hemos recibido el mensaje. Bueno, ahora, siguiendo la lectura, dice lo siguiente, ¿no? Ahora bien, si entendemos que las preocupaciones de esta vida, ¿no? Vamos a ver por lo malo, el engaño de las riquezas y muchos malos deseos no permiten que la semilla, la palabra de Dios, dé fruto en nuestra vida, es claro y evidente que Dios quiere que conozcamos el mensaje que Él tiene, la buena noticia de su amor y perdón a nuestros pecados, una nueva oportunidad en nuestras vidas y la gran posibilidad de caminar una vida llena del maravilloso cuidado, amor y fortaleza de parte de Dios, ¿no? Dios, al sembrar la semilla, está mostrándonos todo esto. Está mostrándonos su amor, su perdón, el perdón de nuestros pecados. Nos está mostrando una nueva oportunidad.
una nueva oportunidad en nuestras vidas. ¿Saben cuánta gente en el mundo está deseosa de tener una nueva oportunidad para vivir? ¿Cuántos dicen, si yo tuviera la posibilidad de volver a comenzar de nuevo? Es más, hay una frase que dice, ¿no? Si yo pudiera nacer nuevamente. Y dice la Biblia que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y la palabra del Evangelio permite que ese milagro pueda ser real en la vida de cada persona. Uno puede volver a nacer de nuevo, ¿no? Uno puede volver a empezar. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Pero el tema es, la semilla es perfecta, el mensaje es perfecto. La pregunta es, ¿qué tipo de tierra seremos nosotros, ¿no? Después veremos que el material también nos confronta a que podamos entender lo que el Señor quiso hacer en esto. Y hay una oración acá, hay una oración excelente, no en el término que es excelente porque yo la hice o porque es la oración de todas las oraciones, como hay un dicho, ¿no? La sopa de todas las sopas. No, no, no. Esta oración tiene que ver con el espíritu de este material. Porque antes de entrar, quiero explicar esto, porque uno se llena a veces como maestro, ¿no? Como discipulador de hablar de las cosas de Dios, ¿no? Pero también, quiero ser sincero en esto, uno también es ser humano, ¿no? Y puede poner cosas que quizás sean impresiones de mi subjetividad, de yo como persona, ¿no? Que a mí me parece que son así, ¿no? Y a veces nosotros nos podemos equivocar porque somos seres humanos, ¿sí? La palabra de Dios es infalible, pero nosotros como seres humanos, como comunicadores, tenemos que tener la humildad de saber que de alguna u otra forma nos podemos equivocar. Pero la palabra del Señor también nos dice que es el Espíritu Santo el que nos va a hacer entender, que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad, ¿sí? Por eso que esta oración refleja el sentir de este material, ¿no? Si lo que Dios quería hablar en este discipulado ha sido dicho de una manera clara y ha llegado a su vida y ha sido sembrado, pues gloria a Dios. Pero si hay cosas en este discipulado que no han llegado o que no tenían que haberse dicho o que lo han confundido a usted porque ha sido mi forma de pensar nada más, también en mi oración quiero decir que eso se pierda porque lo que tiene que quedar en usted es la palabra de Dios, ¿sí? Por eso, si usted me acompaña a esa lectura de la oración, la vamos a hacer juntos. ¿Se animan? Ahí donde está, tenga su lectura a la mano y la vamos a ver, ¿no? Dice así la oración. Y acompáñeme con usted con su lectura. Señor, si en estas semanas has sembrado una semilla en nuestros corazones, en este grupo de vida, por favor, que permanezca y que se haga realidad en nuestras vidas. El tener un encuentro con Jesucristo. Dependemos del Espíritu Santo para que lo sembrado sea conforme a tu voluntad. Y si por alguna razón, con nuestras palabras o alguna enseñanza, hemos salido de lo que está en tu corazón, algo que no es según tu santa voluntad, que sea como el agua que se vierte sobre la tierra y no se puede volver a levantar ni utilizar. Ahora, envía a cada uno de nosotros a nuestros hogares y que no digamos que hemos estado en una reunión donde hablamos de Dios y Jesucristo solamente, sino más bien que digamos que de alguna manera
hemos estado con el mismo Jesucristo, siendo discipulados por Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el espíritu de esta oración. Y si usted lo puede hacer, y cuando usted es el discipulado, explicar por qué oramos lo que oramos, es porque lo que más enfatizamos en estas enseñanzas es que la palabra de Dios y la enseñanza de su santo evangelio sea lo primero, y los conceptos que acompañen eso y puedan ayudar a entender estén ahí. Lo demás, lo que no sea de Dios, que el Espíritu Santo que nos ayude a entender la palabra y a poder entender lo que Él está haciendo, nos ayude a discernir y también a saber separar lo que tiene que quedar en nuestras vidas como una semilla plantada y lo que tiene que pasar como algo pasajero que no es importante. Para continuar, cerrando el discipulado de hoy, hay unas preguntas que tienen que ver con lo que hemos visto, ¿no? Y yo quisiera que esta pregunta la pueda responder usted, ¿no? Si lo quiere hacer ahora o si no, en su intimidad con Dios. Pero yo quisiera en esta noche aprovechar y hacer esta pregunta a cada uno de ustedes. Hemos estado durante 5 discipulados, este es el 6º discipulado, el 6º día de reunión, y ha sido sembrada una palabra en su vida. Y la pregunta es, ¿cómo responderás tú a la verdad de Jesús y su enseñanza, sabiendo que su palabra es la Biblia? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será la respuesta que des a Dios? Yo quisiera hacer esto como una pregunta retórica, pero si alguno siente en su corazón en este día decir, yo quiero responder de esta manera, tiene toda la libertad en este espacio. Les dejo a ustedes si quieren responder. Pastor, yo lo puedo responder porque, bueno, Amén. yo me hice esas preguntas porque la pregunta fue muy personal y quisiera compartirlo igual. Amén. Dice, recibiendo su palabra como fuente de vida eterna y salvación, haciendo que el mensaje dé fruto en mi vida y que Dios pueda moldearme a su voluntad. Sí, corto, ¿no? Amén. Gloria a Dios por esa respuesta, Joel. Muchísimas Pero gracias. yo quisiera responderle. Bien, Mario, por favor. Sí. Acá la pregunta dice que si cómo entendemos, ¿no? Yo entiendo por ejemplo, acá en la Biblia dice que las preocupaciones de esta vida, del engaño, las riquezas, de muchos otros males, de muchos que los malos deseos y nos atajan, todo eso. Entonces, cuando nos sembran la semilla, solamente la palabra nos alumbra, ¿no? No sé si está bien eso. ¿Y cómo respondiste o cómo vas a responder a esta verdad de Jesús y su palabra en este tiempo, Mario? En este tiempo yo respondería que a su verdad es porque lo que hizo las maravillas que ha hecho. Por ejemplo, conocemos la sanidad. Él vino por una misión: Sí. sanar, rescatar, resucitar, morir por nosotros. Entonces, lo que verdaderamente conociendo todo esto, entonces no hay vuelta. Como dice que en otra palabra, como decía, yo puedo decir, como dice, conociendo todo esto, ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí, lo que ahora vivo en carne, lo vivo por apóstol Pablo habló
está en, ahorita no me acuerdo, ahorita está, sí, en Gálatas. En 2:20. Gálatas. Amén. Gloria a Dios, Mario, por tu respuesta. Muy buena tu respuesta. ¿Alguien más en esta noche quiere dar una respuesta? Igual, si no lo hacen esta pregunta, es individual y personal para cada uno de nosotros. Hemos reflexionado durante todos estos días y tenemos que dar una respuesta ante esta pregunta, ¿sí? Bueno. Y después, el material que ustedes lo tienen ahí, también tiene otra pregunta. Dice, no, vamos a compartir esta pregunta con ustedes. Y dice, en conclusión, escuchando y entendiendo que solo teniendo un encuentro real con Jesucristo, ¿no? Porque hemos escuchado, ¿no? Pero también hemos entendido que solo teniendo un encuentro real con Jesucristo y su Evangelio, y habiendo sido sembrada esta semilla de este mensaje en nuestro corazón, ¿usted cree que puede existir alguna otra forma, otra religión o persona por la cual pueda acercarse a Dios y tener vida nueva? Y esta es la pregunta para ustedes, ¿no? Sabiendo todo lo que hemos escuchado de Jesús, ¿usted piensa que hay otra forma, otra persona para llegar al Evangelio? ¿Quién puede decirme lo que piensa? A ver, Verónica mueve la cabeza, yo quisiera que pueda decirme por qué dice que no. A ver, Bueno, buenas noches, primeramente. buenas noches. Bueno, respondí a esto, yo creo que no, que Bien, solo Jesús es la única puerta, el único camino a la verdad, a la vida eterna, o sea, eso es lo que puse. Porque no por... hay otro camino, como su palabra dice, Ay, no hay otro camino. ese Él es es el el único porqué. camino. Ese es el Claro, Él porqué. es. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Verónica. A ver, ¿hay alguien más que ha podido responder esto? A ver, vamos a elegir a personas que no han hablado en esta noche. Por ejemplo, Sol. Sol, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás? Hola. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? A vos personalmente, no te digo, escuchando y entendido que solo teniendo un encuentro real con Jesucristo, ¿no? Y su evangelio, ¿sí? Y habiendo sido sembrada esta semilla en tu corazón, ¿crees que puede existir alguna otra forma o otra religión o persona por la cual puedes acercarte a Dios y tener una vida nueva? No, yo puse que no. ¿Por qué? Porque Él es el único camino, o sea, Él es el único. Él es el único camino. Sí, Bien, Sol. ¿Vos estás bautizada, Sol? sí, estoy bautizado. Bueno, hoy te volvería a bautizar, porque yo diría, si tuviéramos agua, por tu confesión de fe y delante de estos testigos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni te metería al agua, porque acabas de hacer una confesión de fe tremenda. Solamente es el único camino. Gracias, Sol, por compartir. Bueno, Entonces, viendo esto, sabemos que la semilla ha sido sembrada y que cada uno de nosotros es una tierra a la cual ha llegado esta palabra, ¿sí? Cuando ustedes estén haciendo el discipulado y le enseñándoles a otros, lleguen a esta pregunta con las personas. Yo sé que cada uno de ustedes individualmente va a responder a esta pregunta, pero son dos cosas que tenemos que entender, ¿sí? Que habiendo recibido todo este mensaje, nos quede alguna duda que solamente hay otro camino. Si es que no ha quedado ninguna duda y sabemos que Jesucristo es la roca en la cual tenemos que poner todo lo que conozcamos nuestro fundamento, a partir de ahí podemos construir el propósito de Dios en nuestras vidas,
a través de su evangelio. Amén. Bueno, finalizamos la clase del día de hoy y le paso la posta a Marco. Muy bien, pastor. Muchísimas gracias, como siempre. Es muy didáctica en la forma como nos enseña. Nos hace entender realmente que esa semilla que hay en nuestro corazón tiene que brotar, ¿no? Tiene que nacer, tiene que salir. Ya bien la palabra lo dice, ¿no? Pero el crecimiento lo da Dios, ¿no? Ese es el crecimiento y la relación que nosotros tenemos que tener con Él. Amén. Y en las dos preguntas, yo también eso hace mucho tiempo respondí también a estas preguntas, ¿no? Cuando yo estaba haciendo el discipulado y cuando, así como decía Joel, ¿no? Nos pone en contexto algo personal para nosotros. Y no es solamente una respuesta, ¿no? Por darla. Esta respuesta hay que pensarla, analizarla muy bien, porque a partir de eso tú haces una confesión, como dice el pastor, es una confesión de fe. Y toda confesión, Dios lo toma en cuenta, ¿sí? Yo me acuerdo de la prédica del día domingo de nuestro pastor en la iglesia que tomó de Josué capítulo 24. Había un pueblo que se decidió por hacer obedecer a Dios, ¿sí? Josué les advertía, les decía, Él nos ha traído a una tierra que nosotros no hemos sembrado, no hemos cosechado, pero Él nos atrajo con su mano. Pero si ustedes lo dejan, Él se va a alejar de ustedes y les va a venir las peores cosas, le dice Josué. Y el pueblo dice, sí, nosotros no vamos a abandonar a este Dios, ¿no? Es nuestro Dios. Y José les dice, lo que ustedes están declarando es una declaración de fe. Y les pone una piedra, ¿no? Y esta piedra es testigo de lo que ustedes están diciendo. Amén. Y algún día esta piedra hablará de que ustedes han hecho esa promesa delante de Dios. Yo me acuerdo de esa palabra en el día de hoy cuando nosotros nos ponemos a pensar en esta pregunta y decimos, ¿realmente las enseñanzas de la Biblia y la verdad en Jesucristo han impactado nuestra vida? ¿Realmente nosotros tenemos a Jesucristo, no una religión, no porque una persona nos hable de Él y vamos a creer simplemente en Él, sino porque creemos en Él? Entonces, es un compromiso que nosotros lo tenemos que tomar. Esta semilla tiene que crecer, mis hermanos, en nuestro corazón. No puede ser una semilla que no crezca. Esa semilla tiene que crecer. Y dice la palabra que por sus frutos los conocerán. Entonces, ahí está el fruto de la semilla. Cuando vamos creciendo, los frutos van a dar a luz si lo que hay en nuestro corazón es bueno o directamente mal. Pero el compromiso que nosotros hacemos cada día es entregarnos en sus manos y saber que Él es nuestro Señor y Salvador, que Él ha dado todo por nosotros. Nosotros no nos los merecemos, pero Él ha hecho todo posible para que nosotros no padezcamos por toda la eternidad el castigo eterno que nosotros mismos nos merecemos. ¿Sí? Ahora ya me puse como evangelista. Pero ese es mi llamado. Pero ese es el punto, mis hermanos. Así